Bueno, buenos días. Gracias por la presentación. Primero agradecer al Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile por la posibilidad que me brinda de dar inicio a este seminario de pisos de hormigón de alto estándar y en particular porque me toca bastante de cerca. Como mencionó Renato, yo soy ingeniero civil y llevo alrededor de 16 años de ejercicio de la profesión, en realidad, para ser más preciso, 15, y me tocó comenzar vinculado derechamente a proyectos, al control de calidad de proyectos que tenían relación con pisos industriales, con pisos de alto estándar. La verdad es que hace 15 años atrás, se estaban desarrollando en Chile varios proyectos de centros de distribución y de bodegas en particular, en donde se estaban comenzando a aplicar diferentes tecnologías y diferentes técnicas para la obtención de pisos de una calidad que en Chile no era muy habitual conocer. La presentación, bueno, la verdad es que me han pedido que dé una suerte de motivación a este seminario, y creo que es interesante motivar el seminario partiendo y poniendo el énfasis en la importancia de las especificaciones técnicas. Tal vez eso está un poco teñido o está un poco vinculado a que históricamente yo he sido inspector técnico de obra, digamos, y eso ha sido mayormente el desempeño de mi profesión, pero sin lugar a duda, en el ámbito de desarrollo de los proyectos y en particular de este tipo de proyectos que contienen pisos de alto estándar, las especificaciones técnicas tienen una importancia muy relevante y muchas veces la visión que tenemos hoy en día es una visión parcial de esas especificaciones y eso podría generar algún tipo de problema. La presentación está estructurada en cuatro grandes puntos. Una introducción, vamos a hablar de cómo visualizo yo definir requisitos y desempeño, las tendencias, haciendo un poco un guiño o alusión a la temática del seminario, y finalmente unas conclusiones. Entonces, partiendo, bueno, yo les decía ahí, en el año 2000, el ICH organizó, tal vez, creo, Renato, no sé si fue la primera Expo Hormigón, y coincidió con que yo estaba recién iniciando mi vida profesional y vinculado un poco a este tema. Así es que es un doble incentivo el estar aquí y una casualidad también, digamos. Entonces, en esa oportunidad, yo tuve la suerte de que un determinado mandante o un determinado propietario que estaba construyendo una bodega o un galpón industrial, estaba muy interesado en el comportamiento de los pavimentos a futuro. ¿Y por qué? Porque en realidad él lo que visualizaba, o el negocio que tenía entre manos, digamos, era generar un arriendo a bastantes años plazo de esta infraestructura, y por lo tanto él quería tener la menor cantidad de problemas a futuro y generarle la menor cantidad de problemas a su arrendatario. Y por lo tanto él era consciente de que los pavimentos presentan
una gran cantidad de patologías, y probablemente las patologías en este tipo de estructura, si bien es cierto las patologías en el hormigón existen en todo tipo de estructura, pero en este tipo de estructura es bastante sensible porque van en directa relación o afectan directamente a los usuarios o a la operación o a determinada operación de determinada industria. Entonces, dentro de las patologías, uno puede ver que, y hemos hablado mucho durante estos 15 años, acerca de cómo abordar mecanismos para controlar el alabeo, que veo a harta gente joven aquí, así es que haciendo una explicación bastante rápida, que se produce básicamente por un diferencial, puede ser de temperatura o de humedad entre la superficie y la base de la estructura de pavimento, y eso hace que provoque deformaciones y por lo tanto afecte a la serviciabilidad de ese pavimento. Otras patologías conscientes o que afectan el uso de estos pisos tienen que ver con agrietamientos en general, que van reduciendo la capacidad estructural y serviciabilidad de los pisos. También hay patologías que se dan o que tienen su origen o su causa en probablemente en los procesos de construcción. Entonces, por ejemplo, aquí la fotografía muestra, no sé si lo voy a apuntar a esto, sí, la fotografía muestra una falla de retracción plástica del hormigón, y básicamente esta falla o esta patología se relaciona con deficiencias o tiene su origen en procesos constructivos deficientes o poco controlados. Bueno, la retracción hidráulica, que a lo mejor es lo más conocido para todos, ¿para qué hablar, digamos? Agrietamiento por retracción térmica, que tiene que ver de alguna manera de qué forma el pavimento o determinado pavimento se comporta ante los cambios volumétricos por efectos de la temperatura. También relacionado con el proceso constructivo, el agrietamiento que se produce por el atraso en el corte de juntas en los pavimentos, y así suma y sigue una serie de patologías que uno puede ir identificando a lo largo de el desempeño de los pavimentos. Todas estas patologías van afectando de alguna manera la serviciabilidad y la durabilidad, y por lo tanto van en directa relación con el uso para lo cual, el uso último para lo cual están concebidos. Por ejemplo, ahí se muestra un testigo que nos tocó sacar en algún minuto, donde hay un defecto claramente de compactación de un pavimento, y claramente todos estos defectos van mermando esta capacidad. Entonces, durante estos años hemos escuchado varias charlas y hemos asistido a diferentes seminarios en que nos han ido enseñando cómo abordar métodos y procedimientos para tratar de evitar y minimizar determinados impactos. ¿Qué impactos? Impactos económicos sobre las estructuras. Esos impactos económicos claramente hacen que las estructuras tengan un bajo retorno de su inversión, pueden provocar obsolescencia o incapacidad de adecuarse a requerimientos que hoy día son cada vez más dinámicos. La verdad es que aquí
hay un punto bien interesante, y este tal vez es uno de los primeros enfoques de la importancia de la inspección de las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas, en lo posible, deben ser capaces de traducir un requerimiento, y ese requerimiento suele ser bastante complejo de plasmar. Nos tocó un caso de un pavimento para un cliente fuera de Chile, en que en el año 2003 lo ayudamos a organizar un proyecto de un edificio industrial en el cual iba a hacer el bodegaje de sus mercancías. Y en el año 2013, hace 2 años atrás, nos volvió a llamar diciendo que necesitaba ampliar su operación. En el año 2003, 2004 por ahí, lo que estaba en boga o lo que estaba más de moda era el uso de pavimentos muy planos y de maquinaria que transita por estos pavimentos sobre sectores o áreas de tráfico aleatorio. Pero esta vez este cliente quería ir a un paso más allá porque su industria hacía que tenía que pegar este salto tecnológico y quería ampliar su bodega usando mejores tecnologías. Entonces él tenía en mente y había escuchado la posibilidad de pasar y también para optimizar el espacio de su bodega, de pasar de este tráfico aleatorio a pasillos en su bodega de tráfico definido. Entonces, pero la verdad de las cosas es que al poco andar, nosotros le hicimos ver que dada su operación comercial, podía en el corto plazo volver a quedar obsoleto, ¿ya? Y tal vez ese pavimento o ese upgrade que quería hacer al proyecto inicial de su pavimento, tenía que pensarlo también con una visión más de futuro. Esa foto que está ahí abajo muestra, por ejemplo, una bodega en donde ya no tengo ni tan siquiera pasillos angostos con tráfico definido. Tengo un equipo que se llama transelevador y que es un robot que va haciendo las operaciones de recolección de productos de cada una de las estanterías. Bueno, ¿qué ocurre ahí? El pavimento ya tiene otra prestación. Entonces, tal vez se transforma en un pavimento que tiene unas características más bien de fundación para estos equipos y tiene otros requisitos. Entonces, hay que estar atento en que las especificaciones técnicas puedan de alguna manera también anticiparse a esos requerimientos dinámicos de los clientes. Siguiendo con lo que hemos querido evitar, son los mayores costos de construcción. Obviamente, las fallas que vimos anteriormente, sin lugar a duda, pueden generar mayores costos de construcción. Impactos en el desempeño, mayores costos de mantenimiento para nuestros clientes, mayores costos para los usuarios, mayores riesgos de la operación. Si yo tengo pavimentos de calidad deficiente, la operación sobre esos pavimentos puede ser bastante riesgosa. Me imagino que muchos de ustedes han estado al interior de centros de distribución y conocen y saben bastante bien cómo operan
los montacargas al interior de los centros de distribución a una velocidad bastante alta y por lo tanto generar superficies de desplazamiento de esos equipos con calidad eficiente genera riesgo tanto para las personas como para la propia inversión. También este tipo de edificio está fuertemente influenciado por el tema de la productividad. La verdad es que los centros de distribución se rigen, las operaciones en los centros de distribución están gobernados por la productividad que se logra en ellos, ¿ya? Por lo tanto, si los pavimentos o los pisos no tienen un buen desempeño, afectan directamente y van en contraposición a la productividad. Obviamente se afecta la vida útil. También hay impactos en aspectos técnicos que hemos tratado de evitar en el correr de los años, con el correr de los años. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se busca, nuevamente centrado en el uso y en el requerimiento de estos pisos, es disminuir las acciones de mantenimiento. Generar una acción de mantenimiento en un edificio implica necesariamente paralizar la operación comercial. Bueno, pregúntenle a un encargado de logística lo que significa parar una operación comercial en un centro de distribución, digamos. La reducción de la vida útil del diseño es otro de los impactos, los efectos sobre la operación. Por lo tanto, todo eso nos va demandando nuevas tendencias para la construcción de pisos de hormigón de alto estándar. Y por eso es que este seminario tiene esa relevancia, revisar esas nuevas tendencias. Más adelante vamos a ver que tal vez las nuevas tendencias no va solamente por el lado de una aplicación tecnológica o del uso de nuevos materiales, sino que las nuevas tendencias también tienen relación con ver cómo organizamos y cómo aseguramos la calidad de los proyectos. ¿Cuáles son las implicancias entonces? Bueno, las implicancias son claramente en durabilidad, serviciabilidad, la integridad y capacidad estructural, a lo cual seguramente se va a referir más adelante Ricardo, la higiene y la estética y costos extras de construcción y mantenimiento, como habíamos hablado. Nuevamente, todo esto demanda nuevas tendencias para la construcción de pisos de hormigón de alto estándar. Entonces, uno lo que tiene que tratar de hacer es ver cómo responde de la manera más efectiva y eficaz hacia nuestros clientes en cuanto a entregarles un producto que los satisfaga. Y aquí viene tal vez la primera reflexión respecto a la importancia de las especificaciones técnicas, y es la definición de los requisitos y desempeño y establecer cuál es el desempeño que requiere un piso o un pavimento de alto estándar, ¿ya? Uno tiende a pensar como primera instancia en el diseño en un diseño estructural adecuado. Hay diferentes, vamos a ver más adelante, diferentes tendencias, un repaso a las diferentes tendencias a los métodos de diseño. ¿Y para qué? Para en realidad evitar las patologías o tratar de minimizar las patologías que veíamos inicialmente, ¿ya? Diseños que sean capaces de resistir cargas estáticas, dinámicas, control de fisuras, tal vez un mínimo agrietamiento, o si las fisuras están, yo siempre le digo a mis clientes, miren, en realidad el hormigón siempre se fisura, digamos. El punto está en que tratemos de mantener controlada esa fisura.
y que no se transformen en grietas, como lo veíamos al comienzo de la presentación, en la introducción. Entonces, y por otra parte, algo que en los últimos años o en los últimos 15 años ha tomado mayor importancia y mayor preponderancia es la serviciabilidad y la funcionalidad, que tiene que ver con el control de la retracción, la lisura y la horizontalidad de un pavimento, la resistencia al desgaste, la resistencia tal vez al ataque de productos químicos, dependiendo si es que es una empresa en que sus productos pueden afectar al hormigón, y hasta incluso la luminosidad y brillo. Nuevamente, estas industrias o estos edificios tienen un énfasis muy marcado en la productividad, y por lo tanto todo lo que aporte a mantener condiciones de trabajo eficiente es bienvenido y es bien evaluado. Por lo tanto, la definición de requisitos y desempeño debe abordar estos aspectos. También el aspecto de las mediciones. Si yo defino un requisito y un desempeño, bueno, si lo defino, ¿para qué lo defino? Lo tengo que medir necesariamente, ¿ya? Entonces, ¿cómo deben ser estas especificaciones en relación al desempeño de piso? Bueno, la verdad es que si uno se pone a pensar un poco, tal vez la visión más común que uno tiene de las especificaciones técnicas es que responden a estas preguntas: al qué, al cómo y al cuánto, algunas veces hasta al cuándo, digamos. Pero las especificaciones técnicas no solamente deben quedarse en responder esas preguntas. No basta con que en realidad las especificaciones técnicas sean un conjunto de indicaciones de uso de materiales, por una parte, de definición de resistencia, muchas veces se contraponen, requerimientos que se contraponen entre sí, sino que tiene que necesariamente ser el reflejo de una visión más integral y que sea capaz de transmitir un requisito bien definido. Entonces, la invitación es ampliar ese horizonte de esas preguntas y tal vez anteponer otras dos preguntas, que es preguntarse el por qué. ¿Por qué se requiere determinado piso? ¿Para qué lo necesito? Al colocar por delante estos cuestionamientos, aparecen los conceptos de requisitos, de serviciabilidad, de desempeño. Fíjense que es interesante ver que el para qué tiene un concepto de temporalidad de por medio. ¿Para qué? Quiero este desempeño hoy día, mañana a lo mejor necesito un desempeño mejor. Por lo tanto, todos estos aspectos, uno como asesor o como profesional que apoya a un mandante en el desarrollo de un proyecto de pisos industriales o de pisos de alto desempeño, debe abordar. Aquí, por ejemplo, se ve lo que les mencionaba antes. Tal vez una empresa parte con esa necesidad, ha pasado con el tiempo a esa necesidad, lo que les hablaba de este cliente fuera de Chile, digamos, que partió con una bodega a lo mejor para este requerimiento, luego pasó en su operación comercial a usar este tipo de sistemas de almacenamiento y quería pasar a esto, y en realidad también era interesante mostrarles lo que probablemente venía a futuro. Entonces,
En las especificaciones técnicas es interesante definir quiénes son los responsables, tener claridad de quiénes son los responsables. Hay mandantes, asesores, ingenieros, contratistas, y esos responsables tienen que funcionar como una máquina. Y esa máquina, en definitiva, estos engranajes de la máquina deben necesariamente estar lubricados mediante la comunicación y la coordinación, ¿ya? Uno debe ayudar a definir los requisitos, estimulando al propietario que tenga una mirada de futuro, que proyecte el desarrollo, que defina realmente lo que necesita. ¿Cuántas veces uno se encuentra con especificaciones técnicas que en realidad están sobredimensionadas y están obligando a un contratista a realizar un producto o a ejecutar un producto que realmente el cliente tal vez no lo necesita? Realizar reuniones de coordinación para establecer estos requisitos, reuniones previas a la construcción, de las cuales muchos de ustedes ya conocen y normalmente lo llevan a cabo. La labor de la inspección técnica es bastante importante, algo que me toca bastante directamente durante la fase de ejecución del proyecto. Aquí la inspección técnica, la gracia es que, o la importancia que tiene, es que sea un actor y no un espectador, que sepa lo que se está haciendo, no que sea un mero controlador de resultados, sino que se meta en los procesos y sepa de qué está hablando con el fin de obtener estos requisitos. Como nuevas tendencias para aplicar sobre las especificaciones técnicas, yo visualizo al menos que se pueden hablar de 4 grandes ejes. Sobre la estructura de pavimento, de lo cual va a hablar Ricardo más adelante, así que voy a pasar rápidamente. Sobre los materiales, que también van a haber charlas y ustedes probablemente a eso vienen a esta feria, a ver materiales y nuevas tecnologías. Pero estos 2 últimos puntos son súper importantes y ahí tal vez radica la nueva mirada de las especificaciones técnicas y la nueva tendencia de generar especificaciones técnicas por comportamiento o por desempeño para este tipo de pisos. Me voy a saltar en beneficio del tiempo los criterios de diseño. Han habido tecnologías de diversa índole, pisos postensados, etcétera, materiales de diferentes características, pero voy a llegar a los procesos constructivos. Los procesos constructivos deben estar abordados por las especificaciones técnicas en pos de que se refleje en ellos el requisito del mandante. Así como en los procesos constructivos debe estar reflejado este requisito del mandante, también está el último proceso y tal vez uno de los más importantes en esta nueva visión de cómo especificar, que es el aseguramiento de calidad. En el aseguramiento de calidad no solo basta con decir qué es lo que tengo que medir. Esas mediciones tienen que ir en función de los requisitos y por lo tanto este modelo que está acá, lo que dice, parte de acá abajo, dice, bueno, debo definir variables representativas del desempeño. ¿Qué medir? Definir técnicas de evaluación de desempeño, ¿cómo las mido? Definir niveles de desempeño, desarrollar y calibrar eventualmente modelos, eso tiene que ver a lo mejor con los diseños, ¿ya? De manera tal que yo pueda optimizar a futuro mis diseños y generar una optimización de ello. Y finalmente, desarrollar metodologías de evaluación y de diagnóstico de la construcción. Y en este punto, para terminar, me quiero detener solo en los siguientes aspectos. La importancia de la especificación, de una buena especificación técnica por desempeño radica en que, de alguna manera, nosotros podamos
generar instrumentos con los cuales podamos hacer medidas de control a procesos que hoy día, con la visión actual, muchas veces son hechos consumados, ¿ya? La verdad de las cosas es que en las especificaciones por desempeño, a mí lo que me interesa es que los contratistas piensen cómo van a hacer su pavimento. Ellos son los expertos en ese ámbito, pero antes de ejecutar probablemente esos pavimentos pasen por una supervisión o por una visación de sus procesos y de sus procedimientos, de manera tal que aseguremos que los requisitos se están contemplando. Así es que finalmente, como conclusión, esa es la importancia. La importancia es definir claramente los requisitos, llegar a poder establecer procedimientos constructivos y actuar oportunamente sobre esos procedimientos constructivos y generar esta nueva tendencia para especificar pisos de alto desempeño. Muchas gracias.